Hola. Mío. Hola. Hola, mamita. No, claro, campeón. Hola.
Muy buenas noches. A nombre del Grupo Planeta, estamos hoy en la presentación de este libro, Camino a la Victoria, y tenemos grandes panelistas. Voy a presentarlos en orden de aparición. Tenemos a Sonali Tuesta, que es periodista y presentadora de televisión peruana, ha conducido el programa Costumbres, el cual le ha permitido recorrer todo el Perú, recogiendo historias y tradiciones. En el 2015 fue nombrada por el Ministerio de Cultura del Perú como personalidad meritoria de la cultura. También tenemos a Maite Vizcarra, abogada y economista con diferentes especializaciones en telecomunicaciones. Tiene mucha experiencia en prácticas de innovación en Noruega, divulgadora tecnológica y miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción, ITP, y una de las principales gestoras de proyectos de innovación en nuestro país. Nos acompaña alguien que definitivamente conocemos todos, Augusto Álvarez Rodríguez, economista y periodista peruano, presentador de radio y televisión, ha sido director, gerente de diversos medios de comunicación, ¿no? Actualmente escribe la columna Claro y Directo en el diario La República y conduce un programa político en el canal digital RTV. E hincha de Alianza Lima. Por supuesto, yo también soy hincha de Alianza Lima. Y claro que sí, tenemos al protagonista de esta noche. George Forsyth ha llevado las acreencias del Club Alianza Lima y hemos visto su paso por la Municipalidad de La Victoria, primero como regidor, luego como alcalde interino y finalmente como alcalde electo, cargo al que renunció para enfrentar un nuevo reto, postularse a las elecciones presidenciales que vienen. Este libro nos muestra al hombre debajo del arco que espera hacerse presidente en el año del Bicentenario. Con ustedes, doy pase a Sonali Tuesta. Muchas gracias. Buenas noches con todas y todos. Bueno, siempre agradezco estas oportunidades porque nos permiten conversar y ahora es muy necesario estar conectados porque hay un distanciamiento físico, pero no un distanciamiento social, y es bueno que nos estemos reuniendo ahora por este tema. Desde cada experiencia siempre hay una posibilidad de aprender, a responder a la adversidad, a adaptarse a cada realidad, a reconocer la sabiduría del otro, a perder el miedo, a tener experiencia, a comunicar, a gestionar en conjunto, a buscar alegría, lograr el bien común. Creo que es importante reconocerlo y manifestarlo, por eso me parece valioso que se haya generado esta publicación, Camino a la Victoria, donde George Forsyth, candidato presidencial, se presenta y nos acerca a esos aprendizajes que ha tenido. Atento a la jugada. He marcado algunas frases que podrán definir, imagino, una respuesta categórica del candidato en su momento frente a los hechos y situaciones que se dan diariamente en nuestro país. Saber que un error, por más pequeño que sea, define un partido, hizo que concibiera la vida como una continua preparación para no fallar, para hacer siempre lo correcto. Leemos en una de las páginas iniciales del libro. Y ese hacer lo correcto se convierte en una búsqueda para adaptarse y para ganar sus primeras batallas, en el fútbol, en la empresa, en la política. Como el relato no es lineal, pareciera que los conceptos que podemos esgrimir de la historia resultarán ser ejes de esas fortalezas que nos quiere mostrar. El aprendizaje constante, el aprendizaje basado en la experiencia, ponerse del lado de la gente y no perder de vista lo fundamental, el servicio. Enfrentarse a un sistema que desgasta y dilata las decisiones urgentes. Es cierto, dice, que a veces toca perder, es parte del juego, pero cuando eso sucede, toca mantenerse en pie hasta el final. Pienso que ese contexto es vital de entender para reconocer su voluntad y esfuerzo por plantarse ante un escenario difícil y enfrentarlo con firmeza, pero también con creatividad, porque abordar un conflicto o problema, una necesidad básica, una urgencia, requiere de una estrategia, de esa preparación, de una respuesta integral que sea empática y sin estigmas. Ver en esos problemas oportunidades.
Opté por una nueva forma de política, una política basada en la honestidad, sin faltarle el respeto a nadie, pero sin mentir para conseguir nada a cambio. Fuimos directamente a hablar con los vecinos, un trabajo de hormiga que nos dio frutos porque los vecinos entendieron que de verdad queríamos cambiar las cosas para bien. Y hay otro punto importante que a mí me parece y que así como la historia nos va llevando por varios momentos, por varias situaciones de la vida de George, pues hay momentos que cada uno, por la experiencia que puede tener o por los acercamientos que pueda tener con la gente, quizá, o con el entorno, pues considera resaltarlos y darles la mayor importancia. Entonces aquí hay un punto en que él dice, entonces, si el Estado no busca a las personas, nadie va a acceder a lo formal. Ya es hora de que llegue un cambio generacional para atender estas necesidades, este abandono. ¿Dónde está el error? ¿Dónde no está esa conexión? Yo sí creo que tiene que llegar un cambio porque si no, no obtendremos resultados diferentes. Debemos generar ciudadanía a través del fortalecimiento de las instituciones del Estado. De hecho, que hay mucho emprendimiento, se reconoce el valor de la gente, de lo que hace, dentro de este relato que nos manifiesta y nos habla también de este emprendimiento, pero es importante que el papel del Estado sea fundamental para que por lo menos esas necesidades básicas sean atendidas y estemos en un escenario con mayores oportunidades para todas y todos. Creo que es importante resaltar que es una versión diferente de cómo llevar la política. Hay cosas de empatía con la gente que son importantes. Creo que es una manera distinta de comunicar, de poder incluir a los demás en una comunicación real, que no te venda fantasías, pero que te haga parte de una propuesta para poder avanzar juntos. Los jóvenes estamos cansados, realmente hartos. Hemos nacido ya en estas circunstancias y veíamos imposible el cambio. Entonces decidimos entrar a la política. Decidimos dejar de estar en la tribuna y jugar nosotros el partido. Creo que esto es importante porque desde donde estamos, con el saber que tenemos, creo que podemos también salirnos de esa tribuna y poder aportar, poder generar ese cambio que todos y todas queremos. Creo también que es importante en este momento que hablamos de jóvenes, reconocer la deuda que tenemos con la juventud peruana, con esa llamada generación equivocada o generación del bicentenario. Creo que las muertes de Inti, de Brian y de Joner no tienen que quedar impunes, porque definitivamente cuando llega la justicia podemos ir avanzando hacia un país mejor. Felicidades, George. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, ¿me toca a mí? Directamente. Bueno, antes que nada quería decir por qué había aceptado comentar el libro. Yo en general soy una persona curiosa y creo que es muy importante que estimulemos la curiosidad intelectual, ¿no? Incluso yo diría hasta la promiscuidad intelectual, en el sentido en que cualquier libro es importante y siempre nos aporta. Y con ese ánimo es que me pareció interesante leer el libro, además porque, bueno, es una persona que aspira a gobernar al Perú, ¿no? Y como un elector preocupado, uno quiere saber, bueno, qué es lo que motiva a esta persona a tomar tremenda responsabilidad y además que muchas veces es ingrata, ¿no? Porque eso hay que considerarlo siempre. Hacer política en el Perú debe ser una de las actividades de mayor nivel de riesgo en la vida, ¿no? O sea, si no, preguntémosle al señor Sagasti, que seguramente no se ha imaginado lo que le venía, ¿no? Entonces, intentar entrar en política en el Perú es una actividad de alto riesgo y además, como digo, que no necesariamente va a ser muy, muy feliz.
Entonces, dicho eso, en estos 11 capítulos del libro, lo que yo he tratado es de, haciendo una lectura en vertical, construir, o sea, tratar de extraer al personaje, ¿no? Porque finalmente cuando uno lee este tipo de libros, detrás hay una construcción de un personaje. Y yo creo que ese personaje se puede extraer en función de algunas frases. Y a mí una de las que al final me dejó pensando era una acerca que dice, ¿no? Desde muy chico le tengo temor al fracaso. Y el fracaso es un sentimiento que particularmente en el Perú puede generar dos situaciones, ¿no? Por un lado, el fracaso, en el caso del Perú, pues también una situación muy compleja, puede propiciar una situación de gran frustración y esa frustración tener sentimientos negativos. Y por otro lado, el fracaso también puede convertirse en un gran estimulante, un gran acicate que haga que las personas quieran revertir lo que se convierte en un obstáculo y tratar justamente de conseguir el reto, ¿no? Y obviamente también conseguir la meta. Entonces esa primera frase a mí me hizo pensar y con ese ánimo traté de buscar otros elementos que nos permitan entender quién es el personaje detrás de este libro, ¿no? Y el otro elemento importante fue el asunto vinculado con la sencillez, ¿no? Es una persona que reconoce que en efecto está allí para caminar, por ejemplo, por la calle, escuchar a la gente y hasta cierto punto considerar que, bueno, que no lo sabe todo y que esa actitud de escucha puede definir mucho una actividad política, entendiendo la política como algo nuevo, que es lo que también se expresa en este libro, ¿no? Entonces, el tema de la frustración como un acicate, el tema de la sencillez como un disparador para poder escuchar, y el tercer tema obviamente está vinculado con el asunto del fútbol, ¿no? Porque evidentemente el fútbol es una de las actividades de mayor raigambre popular en el Perú. Definitivamente el Perú es un país vinculado con esa pasión, tiene muchas explicaciones el tema del fútbol sociológicas, yo no voy a entrar en ese tema, pero del fútbol la posición de arquero, que según se escribe aquí está vinculada con saber manejar altos niveles de estrés. La posición es muy compleja, ¿no? O sea, digamos que hay una gran carga y una gran responsabilidad. De hecho, en una de las partes del libro también se habla de eso, ¿no? De cuando George Forsyth quiere llegar a ser alcalde de la Victoria, él sentía como que venía una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo necesitaba como que conducir ese sentimiento, y entonces puede ser lo mismo que pasa cuando uno es, estoy tratando de imaginar, cuando uno es un arquero, ¿no? Que hay una gran responsabilidad y entonces tienes como esa suerte de capacidad para poder soportar ese peso que debe ser muy estresante, me imagino. Y al mismo tiempo el hecho de estar forjado para recibir ataques, que es el otro tema fundamental cuando alguien quiere entrar en política en el Perú, al margen de cuál vaya a ser finalmente el destino que lo lleve en esta campaña o finalmente en el objetivo de querer ser presidente, tener la capacidad de poder soportar altos niveles de estrés, tener la capacidad de poder responder a la responsabilidad como un llamado, tener la disposición de poder escuchar, son elementos que podrían definir a un personaje interesante en un contexto tan particular como el Perú. Y ya después, leyendo el libro en sí mismo, son 11 capítulos que se leen rápido. Este es un libro que en verdad, vamos a decir, no tiene mayores pretensiones. Se lee muy rápido y en un país como el Perú, que es ágrafo, o sea, donde casi nadie escribe y menos lee, creo que es interesante empezar con un libro ligero porque en verdad hay algunos elementos interesantes que pueden ayudarnos a, bueno, como digo, a ejercitarnos en ese hábito fundamental que es la lectura, ¿no? Creo que esa es mi percepción de quién es George Forsyth después de haber leído el libro y nada, quería compartir eso. Entonces creo que voy yo. Bien. Sí. Muy buenas noches. Quiero decirles que estoy muy agradecido por la invitación que Planeta y George Forsyth me hace para estar presente en esta presentación de este libro, Camino a la Victoria. Les debo decir que si no me hubieran invitado de presentador, igual hubiera estado viéndolo, porque siempre me parece que estos libros son testimonios que son tremendamente valiosos
de alguien que ya tiene una trayectoria pública, pero que quiere hacer ya está en medio del camino, un cambio de giro para pasar desde el deporte hacia la política y dejar registrado las impresiones y la forma que piensa y de dónde viene. Creo que es una estupenda manera que es bueno que los políticos lo hagan, tema al cual quiero volver luego. Pero me parece que primero voy a hablar, y cuando se presenta un libro, pues creo que se habla del libro y del autor. Quiero empezar por el libro, y como Maite y Sonalí han dicho, es un libro que se lee muy bien. La verdad, debo decirles que me lo habían enviado, Cristina Puma me lo había enviado, pero algo había que no lo parecía que no me había llegado. Después, y es que mi hijo se los había agarrado para leerlo y estaban leyéndolo con el mayor entusiasmo. Y un día le pregunté, ¿y no me ha llegado un libro de George Forsyth? Ah, sí, me dijo, está muy bueno. Y entonces ya lo pude recuperar hace 2 días y lo he leído con mucho agrado, con mucho entusiasmo. Es un libro fluido que además encaja mucho con la manera como George Forsyth tiene su manera de comunicar y de hablar, que es algo que a mí me parece especialmente interesante, porque lo que descubro, y yo soy muy aficionado al fútbol y a la Alianza Lima, y entonces lo que descubro en el autor, que es George Forsyth, es que lo que ha logrado es que el mismo estilo y forma de hablar de cuando era arquero ahora la pone en la política, es decir, la manera de transmitir las cosas con facilidad, con sencillez, de manera que se puedan explicar y que la gente lo pueda entender cuando comentaba después de un partido de fútbol y ahora cuando ya comenta como alcalde y ahora como candidato a la presidencia. Y el libro refleja esa manera de explicar las cosas con fluidez, con sencillez. Se lee muy bien y la verdad el libro está muy entretenido, muy divertido y te da una idea de la trayectoria de George, de dónde viene y a dónde quiere ir. Entonces el libro está muy bueno, tiene creo que son como 11 capítulos con una introducción de Beatriz Merino, y es como que se divide primero en la parte de la formación deportiva y su carrera como arquero, y luego ya incursiona en las otras partes de la política. Entonces como que está dividido el libro en 2 partes, y lo que entre muchas otras cosas me interesa mucho es de qué manera los arqueros son en verdad los jugadores más complicados de todo, y como George lo pone en varias partes del libro, es un delantero puede fallarse 20 goles y meter uno y es el héroe de la tarde o de la noche. El arquero puede tener 20 tapadas, pero meter la pata en una y es a la persona que más van a odiar a él y a su familia toda la noche. El arquero no puede fallar. El arquero, jugada en que falle o se distraiga, la consecuencia es terrible. Y por tanto, como Maite decía, pues está sometido a un estrés, pero además el arquero de donde está parado puede mirar la cancha de una manera diferente y de alguna manera los arqueros pueden ayudar a ordenar al equipo, y es alguien que tiene capacidad de mirar las cosas. Y me parece interesante la cita que hace al comienzo del libro de Lev Yashin, que es el gran arquero ruso del Dinamo de Moscú. Los goles sufridos acechan siempre. Uno no recuerda los que salvó, sino los que le metieron. El arquero que no tenga ese tormento interno no tiene futuro. Y en eso yo porque quiero acabar rápido para hacerle preguntas a George, es de qué manera el ser arquero lo prepara a uno para la política, de qué manera lo entrena, lo lleva a ver las cosas de una cierta manera que te puede ayudar. Entonces, primero el libro está muy bien, está muy entretenido, muy divertido, y se lo recomiendo mucho porque vale la pena y se lo van a leer con mucha rapidez. Y paso a lo segundo, y no por ello menos importante, al autor del libro, a George Forsyth, que aquí lo que se ve es una entrada a lo que George nos quiere contar y lo que nos cuenta de su vida, de cómo se preparó y cómo el ser arquero lo fue ayudando en la disciplina y su incursión como empresario y su incursión como alcalde y qué es lo que ha aprendido y lo que ha visto. Y yo quisiera preguntarle en esa línea, porque es evidente que este libro coincide con el lanzamiento de su candidatura a la presidencia, y ahí debo señalar que en mi caso yo vengo a participar en esa presentación del libro con el mayor entusiasmo por el libro. No es que esté comprometido con su candidatura ni nada. Si alguno otro de los 22 candidatos a la presidencia me invita a su libro, encantado estaré para ir a acompañarlo en su presentación. Pero me parece importante que los políticos dejen algún tipo de testimonio que se pueda luego confrontar
que se les pueda encarar luego y decirle, oye, ¿por qué escribiste esto en el libro? Y luego cuando eres candidato o cuando eres presidente, si es que ganas, haces otras cosas o haces lo que haces. Son compromisos que se establecen y se dejan en la mesa. Y entonces creo que es importante por eso. Y ahí de alguna manera creo que lo que es un testimonio valioso. Pero yo quiero decir que el autor me parece que deja un testimonio importante de lo que ha hecho, de lo que pretende hacer, cómo ve las cosas. Y quisiera, si me permiten, dejarles para que en la presentación que él quiera hacer, meter algunas preguntas. Esa primera es un tema que está en el libro, pero que de repente vale la pena que se lo comentes a la audiencia, es de qué manera el ser arquero te prepara y te hace ver las cosas de una cierta manera que de repente no es tan común en otros puestos o en otros tipos. ¿De qué manera ser arquero te sirve para aspirar a ser presidente de la República? Y lo otro importante es, o una pregunta que también quería hacerles, y que no llego a distinguir, es si eres de derecha o eres de izquierda. Es decir, no llego a entender en el libro tu posición con respecto ideológica, de cómo ves las cosas, y eso no, entonces ahí te pediría que pudieras explicarnos un poco más, incluso si eres de izquierda. El libro se llama Caminos hacia la Victoria, puede llamarse hasta la victoria siempre, como el Che Guevara, pero que nos digas cómo ves, cuál es tu ideología, cómo es que ves las cosas. Y por último, una duda que quisiera preguntártela como infidencia es, eres alguien muy caracterizado con el Alianza Lima. ¿Cómo vas a hacer con los electores de la U? ¿Cómo lo vas a convencer? ¿Qué has pensado? ¿Cómo vas a manejar ese asunto teniendo en cuenta la camaradería que nos caracteriza con los compadres? En resumen, la verdad que les recomiendo mucho comprar y leer el libro. Está estupendo, se van a llevar una impresión de qué es lo que quiere hacer George Forsyth, pero también una impresión de cómo es el fútbol en el backstage, cómo es el fútbol, no cuando uno lo ve desde el estadio, en la televisión, sino lo que implica en la semana, la preparación, lo que se conversa entre los jugadores, cómo es la preparación en Europa, donde ha jugado George en el Atalante, ha estado en Alemania, y la diferencia acá y por qué acá las cosas a veces no salen porque no nos preparamos, y de qué manera eso también ocurre, no solo en el fútbol, también en la política y en muchos campos del país. En resumen, no quiero extralimitarme, el libro está estupendo y se lo recomiendo con mucho, mucho entusiasmo. Muy bien, excelente. Ahora me toca a mí. Gracias a todos ustedes, gracias a Sonalí, a Maite, a Augusto, por acompañarnos en esta noche, conversar un poco sobre este libro. La verdad que me siento muy halagado de tenerlos ustedes, personajes tan importantes en el periodismo, en la cultura, en las ciencias, en general para nuestro país, y que siempre están ahí poniendo el hombro para sacarlo adelante. En primer lugar, me quiero agradecer a Beatriz Merino, porque ha escrito la introducción al prólogo y realmente lo ha hecho de la mejor manera. Estoy muy orgulloso también de que una persona con una distinguida carrera me haya hecho este honor de estar en mi libro. Gracias, Beatriz, es una gran amiga, una gran profesional a quien admiro muchísimo. Y bueno, yo no he preparado nada para este lanzamiento. Ustedes comprenderán que mi vida actualmente es bastante complicada, bastante movida de un lado a otro, pero lo hacemos con mucha alegría, pero básicamente sí, como Augusto lo ha dicho. Es importante, creo, que todos conozcan quién es el personaje detrás, ¿no? ¿Quién es George Forsyth en realidad? Porque muchos me ven en distintas facetas. Creo que todos, la gran mayoría me reconoce por haber sido jugador de Alianza, me reconocen por ser alcaldes, otros a veces me ven con el uniforme militar, ¿qué pensarán? Muchos saben que integro el ejército, y en general, ¿no? Es importante que muchos sepan quién soy, especialmente con lo que se va a venir más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando ahora? Es importante que los peruanos, pues, tengan, digamos, conscientemente, conozcan a la persona que podría estar en puestos tan importantes. Ahora, valgan verdades, este libro ha coincidido ahora justo con la postulación, pero este libro se preparó el año pasado y se iba a lanzar a principios de este año, pero ¿qué es lo que pasó? Vino la pandemia, con lo cual el libro ya está escrito, no se tocan episodios, por ejemplo, cómo se trabajó la pandemia en el Distrito de la Victoria, y simplemente se hicieron unas pequeñas actualizaciones, y por eso es que la presentación es ahora.
pero creo que ha coincidido justo y me parece un buen momento porque, vuelvo a decirlo, es importante que los peruanos y todos puedan acceder a información que no la van a encontrar quizás en medios, ¿no? Y sí, es una muestra de mi vida. No voy a entrar a detalles que hay del libro porque lo interesante es que uno se sumerge en la lectura y entienda más de este personaje. Pero relata un poco cuál ha sido mi experiencia. Yo crecí en una familia de diplomáticos, ¿no? Mi padre diplomático, he crecido en diferentes partes del mundo, he crecido en muchos países, he visto realidades muy distintas, por eso es que tuve la oportunidad de aprender distintos idiomas, pero ¿por qué les impactó tal de Alianza Lima en mi vida y el fútbol en mi vida, ¿no? Porque crecí en ese mundo y luego me internaron a mi barrio, lo conocí en mi distrito, al cual amo y quiero, que me dio tanto, me dio la calle, la cultura peruana, lo rico, ¿verdad? De tener esquina, de tener vecinos, cosa que yo no había tenido antes porque había vivido en tantos sitios, ¿no? Entonces, eso explica mucho mi forma de ser, que normalmente, y como bien lo mencionó Augusto en el libro, tengo una comunicación bastante simple, porque así nos comunicamos los peruanos, así nos comunicamos el común de las personas, y creo que es un grave error que cometen muchos políticos que quieren utilizar un tipo de lenguaje que ni siquiera calza con la población. Obviamente yo también he vivido el otro lado a través de mi familia, de mis padres, pero Alianza Lima y obviamente la Victoria pues ha hecho, digamos, tiene un gran arraigo en mi vida, lo cual estoy muy agradecido, muy contento. El fútbol en sí, el puesto en sí de arquero, obviamente es parte de la personalidad. Muchos dicen de que para ser arquero hay que ser loco, ¿no? Y también muchos me dijeron, pues, para entrar a la Victoria y querer ser alcalde de la Victoria, y ahora me dicen de nuevo a la presidencia de Perú, hay que ser loco, ¿no? Pero qué bueno que quedamos muchos locos que soñamos con cambiar el país. Así que sí, es muy interesante, el puesto del arquero es muy especial, es el distinto, es el diferente, el entrenamiento es muy distinto, el entrenamiento es muy, muy, muy duro, es mucho más fuerte que el entrenamiento normal de los pobres, porque te preparan, y encima te preparan para unos cuantos segundos, ¿no? Porque tú con las justas tocas un par de veces en un partido, pero esos segundos no te puedes dar el lujo de fallar, ¿no? No te lo puedes dar porque todo tu equipo depende de ti, y tu equipo se vuelve tu familia, y tú defines a tu familia. Perder un partido, no pierdes las oportunidades de llegar al título, de salir adelante, en general, son muchas cosas. Por eso es que, especialmente los arqueros, el fracaso es algo que en nuestro sistema no lo imaginamos, ¿no? Y cuando perdemos, tienen que ver un arquero cuando pierde un partido, ¿no? O sea, él es el que está encerrado en el camerino, el que se cierra en la utilería, que nadie se le puede acercar, nadie le puede hablar, hasta que se calma, y es parte de la vida también, las derrotas, ¿no? Pero sí estamos preparados para luchar, nos preparamos muchísimo para ganar, ¿no? Entonces, por eso el fracaso es algo que obviamente me preparo para no caer en eso. Y si nos caemos, porque esto también es muy importante, también se aprenden de los errores. Si imagínense un estadio lleno, comienza el partido, te faltan 95 minutos por jugar, y se te escapa al primer minuto un gol y se te mete. ¿Sabes la fortaleza mental que tiene que tener un arquero para un estadio con 100.000 personas? No caerse, no desmotivarse, porque un gol lo puedes remontar, pero te hacen 1 o 2 más, perdiste el partido. Entonces también el entrenamiento del arquero, muchos no saben, pero es mucho entrenamiento psicológico. Tienes que ser el más sólido de toda la cancha, tienes que ser el líder, por eso muchos los arqueros son capitanes, normalmente son los líderes de los grupos, porque también tenemos la visión, lo vemos todo de atrás. Vemos las jugadas, anticipamos las jugadas, sabemos por dónde va a ir el ataque, ordenas a tu equipo. Entonces sí, ha sido una preparación en general para toda mi vida. Ha sido una preparación tanto en el tema empresarial, el tema estratégico, ¿no? Analizar en general antes de lanzarte a cualquier tema, analizar la cancha, analizar tu competencia, y obviamente para los temas políticos, que obviamente son muy duros y es realmente difícil en el libro. Bueno, comento algo rápido, muchos me dijeron que no postule a la Victoria, que realmente es difícil, el distrito ha sido muy corrupto, con grandes mafias. Yo cuando era regidor, un simple regidor, ya me habían amenazado de muerte. Entonces también mi propia familia me dijo, oye, mira, no vayas ahí, ¿no? Es un dolor para todos nosotros. Alcaldes, amigos, me dijeron, yo no, ni aunque me aseguran ganar en la Victoria, postularía.
Pero para eso estamos, ¿no? Esta formación que yo he tenido de que las cosas, y el fútbol en general, y eso es muy importante, el deporte en general, es triste que el deporte esté abandonado en nuestro país, el deporte en general te prepara para eso. Te prepara porque ya sabes que las cosas no las vas a ganar gratis, es con el sudor de la frente, es trabajo duro, las cosas no caen del cielo, ¿no? La disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo es fundamental. Ustedes, yo creo que nadie se le va a ocurrir que yo logré estos cambios en la victoria solo. No, formé un gran equipo. ¿Por qué? Porque el fútbol me dio eso. Sin equipo, yo con suerte empataba un partido, ¿no? Si no me hacían gol. Pero para ganar el partido tenía que tener un buen equipo. Entonces, me preparó también para la política, saber que va a ser un camino difícil, pero si quieres el éxito, justamente es un sacrificio grande y la victoria va a ser, la vas a saborear aún más. Y también, como bien lo decían, ¿no? Mi vida, mi carrera, está basado en que me ataquen. Si a mí no me atacaban, yo no podía mostrar lo que había entrenado, todo lo que me había preparado, ¿no? Entonces, es fundamental. Es una personalidad, la verdad, muy extraña la de los arqueros, como les comenté, muchos dicen que hay que ser locos, pero es esa adicción que le agarras a la responsabilidad, a saber que tienen que contar contigo, es algo sumamente extraño. Entonces, yo creo que lo más interesante es pasar quizás algunas preguntas que tengan, si que Augusto tiene algunas, no sé si contesté algunas en en todas estas ideas que he soltado, pero sí, yo creo que es más interesante es ir contestando algunas preguntas. Yo hago una rapidita para dejarle a Maite Sonali. Le pregunto al candidato a Forza, ¿y cómo va a ser para ganar los votos de los de la U? Muy bien, qué buena pregunta. Ahora, lamentablemente, muchos nos han creado la imagen de que la U y Alianza son enemigos, cuando es todo lo contrario. La U y Alianza, que son los equipos más grandes, obviamente está Cristal y otros más, nosotros somos los compadres, ¿no? Ustedes van a ver durante toda mi carrera, los partidos que uno más disfruta y más vive son los de la U. Yo no hubiese imaginado mi carrera sin Universitario de Deportes. Necesitas tener a tu compadre, y viceversa, ¿no? Entonces, yo siempre lo vi de esa manera, y ahora también en nuestro equipo está Jan Ferrari, ¿no? Un referente también de Universitario, para que sepan que tomamos el deporte sí muy en serio, obviamente los hemos crecido, hemos nacido en eso, nos tomamos el deporte muy en serio. Pero mi experiencia cuando viví en Alemania, jugaban el Dortmund, el derbi, digamos, el clásico era contra el Schalke. Y era lindo ver cómo iban todos de la mano al estadio, iba la novia del Schalke, el otro el Dortmund, iban las barras y disfrutaban de un espectáculo que es el fútbol. El fútbol tiene que servir para unir, el deporte sirve para unir, no para alejarnos como peruanos. Entonces, yo creo que los universitarios lo han visto en mi carrera y saben que si llegamos más adelante a la meta, el deporte va a tener un buen camino, le vamos a dar la importancia que queremos y por qué no, porque bueno, eso ya es otro tema, pero la reestructuración del deporte y por qué internacionalmente siempre nos va tan mal. Entonces, eso también el gobierno se tiene que interesar. No sé si Sonali quiere preguntar. Sí, voy a preguntar. George, nos cuentas en el libro de estos viajes con tu familia, que has estado en varios lugares, luego la Victoria y obviamente a través del fútbol también otros lugares. Pero ¿cuál ha sido la experiencia reciente que has tenido de recorrer algunos lugares de nuestro país y encontrarte con algunas realidades particulares, ¿no? Hay un punto importante de que el poder siempre está alejado de la gente y finalmente hay cosas que solo se centralizan en Lima y parece que eso sería lo nacional y las cosas en provincia suceden de otra manera. Bien, qué interesante. En el libro van a ver que básicamente me centro mucho y me apoyo mucho en lo que es recorrer la calle, en ver la realidad. Vuelvo a decirlo, tengo un equipo de primera, ¿no? Y así pude cambiar la realidad de un distrito. Tienes que tener un equipo ancho, con gente muy preparada, pero yo creo que los políticos se han olvidado de lo más importante, de estar con la población, de ver cuáles son los problemas, de recorrer el país. Por eso es que ustedes, creo que todo el país me ha visto hasta de madrugada, de mañana, hasta cualquier hora en la calle, ¿no? Ahí es donde están los problemas. Y he tenido la oportunidad por el fútbol de recorrer el país entero. Lo recorrimos en bus, porque encima de menores, pues, que te iban a
andar, pues, ¿no? E incluso en mayores, es la realidad. Entonces lo recorrí entero en bus. Entonces conozco bastante bien la realidad del Perú y obviamente ahora lo venimos recorriendo en su totalidad. Y es bien triste lo que vemos. Bueno, soy un fan tuyo, un admirador tuyo, todo lo que tú haces y muestras el Perú es importante, ya que muchos no van, por lo menos los estás mostrando. Y vemos unas desigualdades terribles. ¿Y es por qué? Porque, vuelvo a decirlo, no parece que no le están dando importancia. Llegan a estos puestos y simplemente se concentran en lo suyo, se concentran en sus intereses. Ustedes saben que venimos con esta lucha anticorrupción, pero simplemente le dan la espalda a la población, se dedican a esta pelea entre el legislativo y el ejecutivo, donde simplemente quien termina perdiendo la población. Ahora, tampoco tenemos que ir a los lugares más alejados del Perú. Lo vemos acá mismo, en La Victoria, en el Cerro del Cid, en el Cerro San Cosme, no hay agua. Hay varios sectores que no tienen agua y uno tiene que ir de rodillas a rogarle al Ministerio de Vivienda para que te atiendan. No quiero que esta conversación se vuelva tampoco un tema político, no creo que sea el espacio, no quiero que esto se malinterpreta como publicidad, ni mucho menos, pero lo único que voy a decir, y eso sí está en el libro, está muy relacionado, es que no podemos perder esa humildad de estar en la calle, de ir a escuchar a las personas, de recorrer cada esquina, porque si no estás en la calle no vas a ver los problemas. Sí, justamente sobre ese tema yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Hay una parte en el libro en donde tú comentas que la campaña de la victoria a la municipalidad fue bastante austera. Sí. Y que ahora también, o sea, ¿ese es un estilo tuyo? Porque lo que hemos visto, al menos lo que estoy viendo por internet cuando tú vas ahora a los sitios estos alejados de Lima o el interior, es que es también austera. ¿Tú eres así o cómo se explica esto de la austeridad? Porque generalmente cuando uno ve a personas que están interesadas en entrar en estos temas políticos, hacen un despliegue enorme, pues, de muchos recursos y todo lo demás. Sí, muy bien. A ver, yo creo que también es parte de uno, ¿no? Yo no puedo transmitir en una campaña algo que no es auténtico, algo que no es mío. La gente, la población, capta muy rápido lo que es falso. Y yo agradezco, y siempre lo voy a decir, el libro está dedicado a mi padre, ¿no? La persona con que yo la doy en mi vida. Creo que para todo ser humano no hay nada más importante que la madre. Y valoro mucho la educación, obviamente con mi padre que me dieron en casa y que se fajaron por darme también las oportunidades de buenos colegios, ¿no? Y aprendí a muy temprana edad. Entre todo lo que viví, vuelvo a decir, entre embajadas, entre, ¿no?, los cócteles diplomáticos en otros países, realidades muy distintas, y luego llegué al Perú y me internaron en este hermoso barrio de La Victoria, pero en la cultura de Salima. Aprendí muy rápido que las cosas materiales a mí personalmente no me motivan, no me generan valor. Me generan valor, pues, mis amigos, mi familia, digamos, los sentimientos. Eso para mí es muy importante porque ustedes van a ver, eso es siempre me van a ver, pues, no tengo joyas, no tengo cadenas, no ostento cosas, no va con mi estilo. No creo que es algo, no te llena la verdad, a mí personalmente no me llena el corazón. Entonces, aparte, por otro lado, la campaña es muy humilde porque, o sea, ¿quién va a tener los recursos y quién gasta todos los recursos, todo su patrimonio personal y digamos, derrochando en una campaña? Definitivamente es porque hay intereses detrás. Yo luchaba en esta campaña en La Victoria contra personas o candidatos que tenían muchísimos paneles, haciendo unas orquestas, unas cosas impresionantes, los a los mejores artistas. Y la pregunta, pues, si yo la pensaba también toda la ciudadanía, ¿de dónde sacan estos recursos? No se trata de llegar a estos puestos, pues, para después terminar pagando ciertas cuentas, ¿no? Porque nadie te va a tirar esa plata. ¿De dónde salió? Entonces, nuestra campaña ha sido sumamente austera porque no tenemos esos recursos atrás, ¿no? Tenía la ventaja, obviamente, de ser conocido. Aspiramos a muchos victorianos, esa es la verdad. Hicimos la campaña tarde en la noche, durante todo el día, pero tarde en la noche tocábamos cada uno los timbres y salían, ¿no? Oye, ¿quién está tocando la puerta? Y volteaban, Forsyth, hola, qué gusto verte, ¿no? Entonces fue una buena estrategia porque a esa hora encontramos a todos en sus casas y nos salía sumamente económico también. Pero obviamente es un esfuerzo. Caminé, subí todos los edificios, caminé el distrito entero. Y el cierre también lo hicimos con algo más importante, no en estos grandes conciertos, sino
una campaña en varios puntos del distrito, el pan con sangrecita, que sabemos que la anemia es un problema grande del Perú. Entonces, en vez de gastar y tirar plata en conciertos, lo mejor es mandar ciertos mensajes de lo que queremos. Y ahora es lo mismo. No tenemos grandes recursos, no tenemos pues grandes empresarios ni intereses atrás, ¿no? Porque no nos casamos con ese tipo de personas, queremos justamente una política distinta y estamos recorriendo los barrios. No me ven tampoco, ¿no? Bueno, más adelante es evidente que se tendrá que hacer, pero no me están viendo con las banderolas, no me están viendo con el logo gigante en el pecho, ni mucho menos, porque lo que estamos haciendo, estamos yendo a escuchar. No estamos yendo a, oye, voten por mí, por favor, estamos yendo a escuchar, porque los políticos hablan mucho, pero no escuchan nada. Estamos yendo a escuchar todos los problemas, como vuelvo a decirlo, soy un obsesivo de estar en la calle y ver los problemas en la calle. Otra pregunta. Yo tengo, ahí tengo para una. Adelante. George, ¿cómo se maneja el tema y cuál es tu visión del tema racial? ¿Hay racismo en el Perú? Y te lo pregunto a alguien que es un colorado, un blanquiñoso, entrando a un camarín, que es un camarín complicado y donde has tenido oportunidad en estos años, cuando has sido arquero, de jugar en diferentes lados del país, como Sonalí, que viaja y encuentras tanta gente diferente, pero somos un país racista. ¿Y cómo crees que se puede combatir el racismo en el Perú? Sí, lamentablemente existe, eso es real, no podemos tapar el sol con un dedo. Es realmente triste porque la fortaleza de nuestro país, o sea, que tenemos, digamos, las ventajas competitivas, ¿no? A decirlo de una forma empresarial, nuestras ventajas competitivas son nuestras personas, nuestra riqueza cultural, que no tiene ningún otro país, obviamente nuestras riquezas, digamos, como la costa, sierra y selva y nuestro mar, pero la diversidad de nuestra cultura nos hace tan ricos y tan potentes que para cualquier otro país es una envidia tener tantas fortalezas, pero a veces entre nosotros justamente nos petardeamos. Y el problema de eso es evidentemente la educación que lamentablemente está muy abajo, está por los suelos en el Perú. Nadie le da la importancia de día que es. La educación es la base de cualquier sociedad. Vivimos en una sociedad y lamentablemente pues está sumamente descuidada. Entonces por eso hay delincuencia, por eso hay corrupción, tuviésemos una población mucho más educada, también no tendríamos tremenda informalidad. Es importante educar sobre por qué es tan importante la formalización. Obviamente es una charla mucho más amplia de por qué el Estado es quien impulsa la informalidad, de eso ya he conversado varias veces, podríamos conversar quizás en privado, pero sí, la educación es base de todo. Yo la he vivido, ¿no? Particularmente en algún momento de mi vida, porque obviamente pues llegué a una zona y la verdad que en la Victoria, en Alianza, jamás lo vi en otros sectores, porque el fútbol quizás dicen que no es para blanquitos en este país, quizás tú tienes la oportunidad de lograr otros caminos, que dedícate a estudiar, que el fútbol pues es la forma de salir adelante de otro tipo, ¿no? De personas y que le estás quitando la oportunidad. Entonces, lamentablemente eso existe. Es muy real y es muy triste porque, vuelvo a decirlo, es lo mejor que tiene el país, es esta diversidad. Y por eso yo no entiendo el racismo, porque crecí entre todos mi Alianza Lima, entre todos, oye, los negritos, los chinitos, el cholito, mi apodo hasta ahorita es blanco, oye, blanco, pero yo jamás lo percibí como racismo, ¿no? Oye, chino, oye, cholo, oye. Entonces, para mí es algo tan natural y jamás, quizás en la inocencia, en los niños, nunca lo sentimos como racismo. Por eso me entristece mucho y me da mucha rabia cuando realmente vemos que hay peruanos que no somos, que no respetamos a los demás simplemente por un color de piel. Es muy estúpido. Sí. Bueno. ¿Puedo hacer una última pregunta o ya estamos en el tiempo? A ver, sí, Maite, hagamos una última pregunta y le pediría a George que también dé un mensaje como final. Adelante. Ya, muy bien. Mi última pregunta es, bueno, se supone que los arqueros son constantes, ¿no? Supongo, porque tienen que entrenar mucho. En el escenario en que no, bueno, entonces además has empezado una carrera política, ya coincidió el libro con eso. En el escenario en que no te sea favorable un resultado, ¿qué va a pasar contigo? ¿Volverías a intentarlo o qué pasaría? Una buena pregunta, miren.
vuelvo a decirlo, ¿no? Los fracasos es algo que a los arqueros nos duele bastante, pero de cada gol hemos aprendido, como bien lo dijo, ¿no? Nos acordamos de cada gol que nos han hecho, no nos acordamos de todas las atajadas, pero hasta ahorita me levanto a mitad de la noche y me atormentan los goles que me hicieron, pero es parte de, ¿no? Claro, es parte de esa, y todavía me recuerdo el niño con su camiseta de Alianza que me gritó a la salida del estadio, ¿no? Pero es parte de la vida y lo tenemos muy claro y nos impulsa a mejorar y a seguir preparándonos, ¿no? Entonces, cualquiera sea el caso, lo que suceda, lo último que yo voy a hacer es luchar por mi país, de alguna u otra forma. Yo siempre lo he dicho, uno no tiene que ser alcalde, no tiene que ser regidor, no tiene que ser presidente para querer cambiar el país. Empieza simplemente con un cambio de actitudes, de no tirar el papel en la calle, temas tan simples, ¿no? De conversarle a los chicos, a los jóvenes que están yendo por el mal camino, quizás en tu junta vecinal. Hay muchas formas de aportar para cambiar el país. Y en ese escenario sentaremos, analizaremos. Tenemos ahora un partido, ¿verdad? Un partido importante que obviamente debe crecer, un partido abierto para que los jóvenes también tengan la oportunidad de participar. No queremos ser estos partidos que no le dan la oportunidad de seguir creciendo a otros. Ya se verá en su momento, pero lo único que me queda claro es que jamás voy a dejar de luchar por mi país, sea en el sector público, en el privado, en la que corresponda. Bueno, George, ¿quisieras dar un mensaje final a todos los lectores de tu libro? Por supuesto, agradecer también a Planeta, gracias. Gracias por este excelente trabajo, ¿no? Disculpa, a veces cuando cancelaba las reuniones, ustedes saben que era el trabajo en La Victoria, era bien difícil. A veces tenía que cancelar, pero al fin logramos hacerlo. Invitarlos a todos a leer este libro. Como bien lo dijeron, es un libro sumamente ligero. Es un libro y creo que les va a servir mucho para que conozcan un poco más de mi personalidad. Y en general esto es lo que tenemos que hacer todos los peruanos, preocuparnos por las personas que realmente quieren llegar a ciertos cargos, que quieren mejorar el país y que vean de que son, primero, lo más importante, personas íntegras, personas que sean buenas personas, porque capos, genios, hay muchísimos. Miren todos los anteriores. Entonces, muchos capos, muchos genios, pero no nos preocupamos de la calidad de personas. Y este libro les puede dar algunos indicadores de cómo uno es como persona. Y van a poder ver cuál es la lucha que creemos que hemos emprendido en La Victoria, luchar contra, más allá de las mafias y lo difícil que es, digamos, manejar un distrito como eso. Van a entender el verdadero problema, que es cómo es el Estado en sí, que es el Estado el que no te permite llevar el desarrollo. Los alcaldes estamos con las manos amarradas, logramos cosas con voluntad, pero van a entender por qué el Perú está así, porque hay cosas tan ilógicas que lo manejan desde el Estado que se tienen que cambiar. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo saben, Camino a la Victoria ya está en todas las librerías a nivel nacional. Los invitamos a leerlo y hasta la próxima. Gracias a todos. A todos ustedes, un honor, gracias. Chao.